Iniciamos esta mañana con nuestra primera ponencia, Sistemas Resilientes frente al COVID-19, dictada por Viridiana Zurita de Accenture. Viridiana es ingeniera industrial por la Universidad La Salle. Actualmente, Viridiana Zurita es directora de tecnología en Accenture México, responsable de liderar todas las iniciativas que incluyen la implementación de tecnologías de vanguardia para impulsar la transformación digital de las empresas de diferentes industrias en México. Con una trayectoria de más de 16 años en Accenture, ha sido líder de diversas iniciativas, principalmente en el sector financiero y bancario de México. Su principal área de especialización y experiencia con clientes se ha enfocado en fusiones y adquisiciones, bursatilización de carteras, reingeniería de procesos, definición de estrategia e integración de sistemas. Le damos la bienvenida a Viridiana Zurita. Bienvenida, el tiempo es tuyo, Viridiana. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y como comentaban, el día de hoy me gustaría presentarles a ustedes lo que nosotros llamamos sistemas resilientes. Lo que estamos identificando a raíz del COVID-19 es una crisis que no tiene precedentes, y esto desde el punto de vista de tecnología tiene muchos retos y muchas grandes oportunidades, y nos va a permitir diferenciarnos desde el punto de vista de negocio. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Esta crisis que estamos pasando, como les decía, está poniendo en prueba todos los sistemas, todas las capacidades que se habían implementado hasta ahora, y también nos está permitiendo darnos oportunidades de trabajar de una forma distinta, de enfrentar la relación con nuestros clientes y con nuestros empleados de una forma que realmente está llevando muchas de las capacidades y mucha de la experiencia que tenían las organizaciones al límite. Y entonces, cuando hablamos de resiliencia y cuando hablamos que la presentación de hoy habla de sistemas resilientes, pues lo primero que me gustaría compartir con ustedes es qué entendemos cuando hablamos de resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia es básicamente la capacidad de un sistema de seguir funcionando durante cualquier momento, ya sea en un momento de crisis o en un momento estable. Y cómo en los momentos de crisis realmente puede tener un mínimo impacto para poder recuperarse, no solamente desde el punto de vista de las aplicaciones per se, sino toda la interacción con los procesos, con toda la operación que está alrededor de los mismos. Y entonces, precisamente cuando hablamos de resiliencia y cuando hablamos de todo lo que ha pasado con el COVID-19 y finalmente todas las organizaciones de una u otra forma estamos operando con el COVID. Creo que el reto más importante que nos presentó este COVID y cómo tenemos que no solamente haber puesto en marcha y continuar trabajando ante toda esta pandemia, sino qué nos espera hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos del reto que esta nueva realidad nos ha traído, prácticamente el primero tiene que ver con la continuidad de negocio. ¿Cómo podemos asegurar las cadenas de suministro? ¿Cómo podemos hacer una continuidad de la operación, de los puntos de contacto, de los recursos, de las capacidades instaladas para que la operación y nuestro negocio siga trabajando de forma natural? El segundo punto tiene que ver con todo el aumento o el decremento de pronto de productos o servicios. Y comentaban que yo estoy muy focalizada en el sector financiero, ¿no? Y entonces cuando hablamos del sector financiero, pues de haber estado operando 100% con transaccionalidad, mucho más en sucursales, ¿cómo empieza de pronto a disminuir y a incrementar por canales digitales y empiezan a ser totalmente disruptivas las tendencias que hasta ahora se venían viendo en términos del uso de estos servicios y de los productos? El otro tema que es inherente a la forma en la que estamos trabajando y a la forma en la que nuestros empleados están conectados con nuestros sistemas y nuestros clientes es el tema de seguridad. Desde hace ya varios años el tema de seguridad tiene un foco muy importante en la forma en la que tenemos que empezar a operar y a cuidar toda la operación de nuestro negocio, pero ahora más que nunca, con toda esta nueva dinámica de trabajo, el tema de seguridad y el tema de cybersecurity se convierte en un pilar fundamental y un reto que hemos tenido que enfrentar.
El otro tiene que ver con todas las tomas de decisiones. Cuando nosotros estamos ante esta situación y con un cambio inminente en el comportamiento de nuestros consumidores, de nuestros empleados, de las tendencias que vamos acostumbrados a utilizar para toma de decisiones, ahora la necesidad de tener información en tiempo real y cómo esa información tiene que llegar a los tomadores de decisión para que realmente podamos utilizar la información en tiempo real para tomar decisiones y no una tendencia que posiblemente era efectiva hace algunos meses, pero que a raíz de toda esta nueva realidad, pues esas tendencias tienen un comportamiento totalmente distinto. Y el otro tema que no podemos olvidar es la productividad de nuestros empleados. Lo que nos hemos tenido que enfrentar en términos de conectividad, en unas horas tener que cambiar la mecánica de trabajo que teníamos hasta antes del COVID-19 y todo lo que se tuvo que reajustar, de pronto implementar herramientas y soluciones que permitieran la conectividad y la colaboración entre los empleados, fue muy crítica, pero sigue siendo un tema fundamental porque esto no ha terminado. Al final, la nueva normalidad nos lleva a que no vamos a regresar jamás a la forma en la que estábamos trabajando antes del COVID-19 y esto nos lleva a cómo asegurar que ante esta nueva realidad tenemos la productividad correcta de nuestros empleados, tenemos la motivación correcta de nuestros empleados y que ellos tienen todas las capacidades y herramientas para poder enfrentar su desafío en el día a día. Y si hablamos de este pues nuevo reto y que muchas de las empresas tuvimos que actuar de una forma muy ágil, está bien, esto ya pasó y podrían decir ustedes, bueno, sí, esto nos enfrentamos, pero es algo que ya hemos venido superando. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hablamos de esta situación, no solamente basta con haber hecho un takeover muy rápido de la situación, sino también implica en cuáles son las lecciones que nos ha dejado el COVID y qué tenemos que implementar en todos los sistemas para asegurar que tengamos esa continuidad de negocio y tengamos ese mínimo impacto, no por el COVID, sino por el futuro. Y entonces cuando hablamos de esta resiliencia en los sistemas, hablamos de 6 factores fundamentales que hemos identificado que son claves para poder hablar y para poder contar con sistemas resilientes que independientemente de lo que suceda en el entorno, podamos tener una continuidad de negocio y podamos no solamente atender a nuestros clientes, a nuestros consumidores, sino también estar preparados para que nuestros equipos de trabajo puedan entregar puedan entregar lo mejor de sus actividades y que tengan todos los elementos para poder ejecutarlas. Y en esos 6 pilares de sistemas resilientes, hablamos prácticamente de el entorno de trabajo digital flexible. Como hemos hablado, la nueva normalidad nos lleva a que va a ser prácticamente imposible regresar a como estábamos antes de la pandemia. Y entonces, ¿cómo podemos tener todos los elementos tecnológicos? ¿Cómo podemos tener todos los elementos desde el punto de vista de recursos humanos, iniciativas que permitan no solamente tener las herramientas para tener un trabajo digital, sino todos los elementos para poder ir monitoreando la calidad de vida, la flexibilidad y el balance de vida que están teniendo nuestros empleados para asegurar que, aunque tenemos las herramientas, podemos realmente tener una fuerza laboral que está preparada para tener un balance de vida adecuado ante esta nueva normalidad. El siguiente punto tiene que ver con la hiperautomatización. Si bien hemos hablado y durante ya varios años atrás hablábamos de la automatización y cómo los robots, tanto en entornos controlados como en entornos mucho más masivos, estaban empezando a ser un factor diferencial en términos de competitividad del negocio, ahora no solamente es la automatización, es cómo podemos llevar realmente esto a su máxima expresión y cómo podemos identificar realmente cuáles son los elementos que podemos automatizar, cómo podemos asegurar que nuestros recursos estén focalizados en aquellas actividades donde generan mayor valor y el resto de las actividades que son mucho más repetitivas, que son
altamente automatizables realmente estén preparadas y estén ya configuradas para que tengan esta automatización. Y esto lo que permite es que en toda la operación crítica, si tenemos procesos automatizados, vamos a tratar y vamos a evitar el tema de la disrupción, ¿no? Siempre cuando hay un factor humano, pues puede haber riesgos. En la medida que esos riesgos los ponemos en aquellas actividades de mayor valor y aseguramos que la operación sea lo suficientemente automatizada, tanto desde el punto de vista de infraestructura, como desde el punto de vista de las aplicaciones y la operación necesaria para que nuestros empleados internos, como para nuestros proveedores y clientes, tengamos sistemas totalmente estables. El tercero tiene que ver con toda la parte de la arquitectura de ingeniería de alto rendimiento. Cada vez más hemos estado hablando de la ingeniería de alto rendimiento, cómo podemos realmente utilizar elementos que nos permitan, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de pruebas, tener una visión integral que nos permita sacar mayor provecho, que nos permita disminuir todos los gastos que tenemos en términos de mantenimiento y podamos focalizarnos en hacer nuevas inversiones para tener sistemas que estén preparados con arquitecturas mucho más digitales. Y cuando hablamos de arquitecturas digitales, hablamos de temas de amplificación, hablamos de temas de decoupling, hablamos de cómo nuestros sistemas pueden estar preparados para utilizar ya elementos en la nube que nos permitan precisamente focalizar ese incremento y ese decremento en términos de demanda. También cuando hablamos de esta arquitectura de alto rendimiento, estamos hablando de cómo podemos introducir elementos de quality engineering en nuestro proceso que nos permita tener cada vez liberaciones mucho más continuas, liberaciones que aseguren la continuidad de negocio y no vayan a generar problemas en nuestros clientes y en nuestras áreas internas. Y este es un punto básico cuando hablamos de sistemas resilientes, porque finalmente, si nosotros vamos a tener que hacer cambios, si nosotros tenemos que hacer unas adecuaciones, el hecho de tener estas arquitecturas que nos permiten hacerlos de una forma muy ágil y que tenemos todo el soporte para hacer continuous integration, continuous delivery, realmente es un punto fundamental para asegurar la continuidad de todo nuestro negocio. El cuarto punto tiene que ver con la aceleración y optimización de la nube. Como bien hablábamos hace unos minutos, cuando tenemos de pronto incrementos en la demanda o decrementos en la demanda, pues todos estos incrementos y decrementos están asociados a infraestructura que está soportando el negocio. Si nosotros tenemos aplicaciones que todavía corren en entornos on-premise, lo que ocurre es que poder hacer un ajuste para estar alineados a este incremento o decremento del volumen de operación en cada uno de los productos o servicios que ofrecemos, pues realmente toma tiempo en lo que se hace una estabilización de la infraestructura y no solamente eso, desde que hacemos el aprovisionamiento de la misma, por muy rápido que se están volviendo los procesos, siempre es un tema que nos lleva mucho más tiempo. En la medida que nuestras aplicaciones están montadas en aplicaciones híbridas o directamente en la nube pública, lo que nos permite es poder realmente con un solo clic incrementar o decrementar la demanda, poder, si de pronto nuestros productos o servicios están decrementando su operación, poder empezar a desactivar ciertos servicios, ciertas máquinas virtuales que nos permitan realmente eficientar el costo y tener una acción totalmente alineada a lo que el mercado nos está demandando. Eso es un punto fundamental y que realmente esta pandemia ha hecho que se acelere, ¿no? Muchas industrias, por ejemplo, el sector financiero, había cierta resistencia al hablar de la nube, sobre todo por los temas regulatorios, y que definitivamente esta pandemia nos está llevando a confirmar que es posible hacerlo de una forma estructurada, con una estrategia, pero que realmente nos permite tener el mayor
provecho de este tipo de infraestructura. Y bueno, ¿y qué decir para otro tipo de servicios y otro tipo de industrias donde la demanda definitivamente está variando tanto que es un factor fundamental para poder atender a nuestros clientes sin tener que tener un costo excesivo de infraestructura? Y finalmente, el tema de continuidad de negocio. Cada vez más lo que estamos identificando es una visión del end-to-end cuando hablamos de los servicios. No solamente estamos hablando de las aplicaciones, no solamente estamos hablando de la infraestructura, no solamente estamos hablando de de cada uno de los elementos de forma independiente, sino cuando hablamos de la continuidad del servicio tenemos que empezar a tener una visualización de los servicios en el end-to-end. Es decir, si yo quiero dar un servicio a mi cliente es cuáles son todos los elementos desde el punto de vista de tecnología que me permiten asegurar que ese servicio se esté operando de forma correcta. Y en la medida que tenemos los elementos para poder empezar a dar el mantenimiento y el soporte de las aplicaciones por servicio y no por aplicación, es un cambio de mentalidad muy importante que nos va a permitir asegurar no solamente que los sistemas estén operando con un nivel de respuesta adecuado, sino que toda la cadena de valor que está atrás de un servicio esté operando de forma correcta para poder atender en los niveles adecuados a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestros empleados internos. Ese es un cambio muy importante que estamos teniendo en términos de tecnología y ya nos lleva a un reto aún mayor, no solamente, como les decía, de tener niveles de servicios desde el punto de vista de tecnología, sino niveles de servicios focalizados en el negocio y en las necesidades importantes y imperativas de nuestros clientes, proveedores y clientes internos. Por el tiempo que tenemos, pasé muy rápidamente por cada uno de nuestros puntos tratando de explicarlos. Vamos a compartir con ustedes el material. Ahí tienen mucha más profundidad de estos temas y cuáles son los elementos importantes que tenemos que considerar para actuar y poder estar alineados a esta nueva realidad que nos lleva a tener sistemas resilientes. Y finalmente, como les comentaba, el COVID nos puso ante una situación donde tuvimos que en un corto plazo de tiempo reaccionar y poder dar resultados de negocio, cómo podíamos realmente en horas asegurar que la operación que hacíamos en la normalidad anterior, hacerlas de una forma totalmente distinta, pero esto no acaba aquí. El COVID es algo con lo que ya estamos viviendo, con lo que de una u otra forma, como les decía, ya enfrentamos y ya pues estamos operando. Y ahora lo más importante es qué estamos aprendiendo de una situación como el COVID y cuáles son las acciones que independientemente de la situación que podamos tener en el futuro, tenemos que estar preparados internamente desde el punto de vista de tecnología para estar listos ante cualquier eventualidad futura. Y entonces, básicamente, lo podemos traducir en 3 grandes líneas de acción. La primera es, tenemos que pensar en los sistemas no solamente en el corto plazo, sino tener una visión en el largo plazo. Tenemos que tener estas inversiones que nos permitan tener no solamente arquitecturas e infraestructura modernas, sino cómo hacemos un roadmap para que esto ocurra. Sabemos que es imposible pensar en organizaciones que tienen ciertas arquitecturas y que han sobrevivido y que han vivido y crecido con ellas sin pensar en un roadmap. No podemos hacer todos los cambios en un solo momento, pero lo más importante es cómo tenemos un marco de referencia que nos permita ir haciendo pruebas y nos permita ir escalando en estas nuevas arquitecturas y en esta nueva infraestructura que nos permite estar preparados ante cualquier eventualidad en el futuro. Es importantísimo que en ese roadmap de nuevas arquitecturas, de nuevas formas de tener automatizada la infraestructura, consideremos un elemento fundamental y es el tema de la cybersecurity, de seguridad, ¿no? Cybersecurity, donde realmente consideremos no solamente qué tanto estamos preparados nosotros desde el punto de vista de una evaluación NIST,
sino cómo los riesgos de cada una de las industrias en las que estamos embebidos pueden afectarnos y cómo entonces todo este roadmap está preparado y tenemos la agilidad para ajustarlo en función no solamente del nivel de madurez que tenemos y que queremos tener en términos del NIST, sino también los riesgos que están evolucionando y transformándose en cada una de las industrias en las que estamos colaborando. El siguiente punto tiene que ver en, muy bien, queremos hacer una inversión y queremos hablar de nuevas arquitecturas, queremos hablar de nuevas formas de trabajo, queremos hablar de cybersecurity, pero ¿cómo aseguramos que tenemos los elementos económicos para hacer esto? Y uno de los puntos importantes es cómo empezamos a transformar nuestro consumo natural de budget en términos de mantenimiento y en términos evolutivos de nuestras aplicaciones para poder hacer un uso mucho más eficiente. ¿Cómo podemos empezar a hablar de automatización? ¿Cómo podemos empezar a utilizar esos elementos de Machine Learning que nos permitan disminuir los costos que tenemos normalmente por temas de mantenimiento de nuestras aplicaciones y todo este ahorro que vamos a tener en términos de budget del mantenimiento de aplicaciones, podemos empezar a utilizarlo para hacer las inversiones necesarias y hacer toda esta transformación que estamos necesitando para tener sistemas resilientes ante un futuro que hace unos meses fue el COVID-19, pero que ahora no sabemos cómo se pueda llamar. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver en cada vez más no podemos estar hablando de organizaciones aisladas. No podemos hablar solamente de cómo estamos operando un negocio desde el punto de vista de una isla. Tenemos que estar hablando de cómo nuestra organización empieza a tener relaciones con el ecosistema. Y voy a ir un tema tal vez básico, pero muy importante. Lo que hemos visto, y el año pasado compartí con ustedes, las personas que estuvieron en este mismo evento, cuáles eran el Tech Vision del 2019. Y lo que veíamos, un tema muy importante es, cuando hablamos de cybersecurity, es imposible pensar que todas las organizaciones tengan que estar invirtiendo en sus propias áreas de seguridad y teniendo que estar haciendo análisis de cuáles son los riesgos que están afectando a tu propio negocio, cuando esos riesgos pueden ser compartidos con una misma industria. Entonces, un ejemplo de este tema de cómo apalancar el ecosistema, cómo apalancar tus socios y tus propios competidores en el medio es, oye, cuando hablamos de cybersecurity nos estamos enfrentando al mismo tipo de riesgos. ¿Qué pasa si hacemos un hub de cybersecurity que algunos elementos, en lugar de que los tenga que hacer cada empresa de forma independiente, podamos unir fuerzas y realmente utilizar un hub que nos permita hacer un alineamiento de estos riesgos de forma inherente? Y así como esto, hay muchos casos donde podemos empezar a utilizar a socios, al ecosistema, a empresas que realmente pueden hacer joint ventures con nosotros para poder hacer este roadmap y hacer todo este journey de una forma mucho más efectiva y poder tener un uso efectivo de las inversiones e intentar acelerar toda esta transformación en el tiempo. Básicamente, esta es mi presentación, lo que quería compartir el día de hoy. Les dejo mi correo electrónico por si tienen cualquier duda. La verdad es que por el tiempo no tenemos posibilidad de abrir a preguntas y respuestas, pero con todo gusto, cualquier duda o cualquier punto que quieran que focalicemos, por supuesto pueden contactarme en mi correo y yo les voy a hacer llegar cualquier respuesta que ustedes necesiten. Les agradezco mucho su participación y estoy a sus órdenes.